Hola, mi nombre es Daniel Darrocha, tengo 27 años de edad y soy de Caracas, Venezuela. Mi nombre es María Elizabeth Capriti, tengo 27 años de edad también y soy de Maracay, Venezuela. Y bueno, hoy vamos a contarles un poco sobre nuestra historia, un poco sobre nuestro testimonio. Sí, parte de nuestra historia es un poco común realmente, pero todo empieza a raíz de mi niñez, ¿sí? Desde que era muy pequeña tuve como ese celo y ese temor de Dios también. Mi mamá se encargó de como sembrarme ese temor de Dios y siempre tenía como ese temor con quién iba a compartir mi vida. Estuve al punto también de tener miedo a abrirme a cualquier persona. Sé que tuve oportunidad de conocer a muchas personas, sin embargo, veía que la juventud estaba muy dañada. Veía que los hombres no tenían valores y eso creó como una inseguridad en mí. Tuve muchas amistades hombres, veía cómo pensaban, veía cómo hablaban, cómo se expresaban de las mujeres, al igual también veía cómo utilizaban a las mujeres. Eso generó en mí una herida inconscientemente, el cual me cerré en pensar que podía haber tenido una oportunidad en tener un noviazgo. Esos fueron momentos, aunque yo era muy jovencita, les hablo de que tenía 12, 13 años. Estuve un momento en mi habitación y como que me frustré y caí como en cuenta de que no iba a conseguir a alguien como yo quisiera conseguirlo. Y me puse en oración a hablar con el Señor y aunque conscientemente no sabía lo que estaba pidiendo, le dije: Señor, si tú tienes preparado a alguien para mí, principalmente que te ame a ti. Porque si no es alguien que te ame a ti, no vas a saber amarme a mí. Y si no tienes a alguien así para mí, prefiero entregarme a la vida religiosa. Realmente no sabía lo que estaba pidiendo, es bastante difícil discernir eso con 12 o 13 años. Pero en oración, sin conocer a la persona que él iba a tener para mí, yo oraba ya por él. Yo le pedía que te amara, porque sabiendo amar al Señor, iba a saber amarme y respetarme a mí. Allí fue cuando conocí a Daniel. Yo sé que antes de conocer a Daniel, ya alguien a mí me gustaba. Pero el Señor como que siempre estuvo presente desde mi niñez. No sé cómo, pero el Señor siempre me hablaba. Yo tuve como un crush desde pequeña, que era como que el que me tambaleaba el piso. Pero no, veía que no era una persona que me convenía. Por eso, si terminaba con novias, tenía novia aquí, novia allá, estando con novias me hablaba y yo decía, si él teniendo novias me está escribiendo, si llega a ser mi novio lo va a hacer con las demás. Y yo decía, no, yo no quiero eso para mí. No va a misa, no, quizá cree en Dios, pero no tenía a Dios como centro de su vida. Y aunque lo amaba, me encantaba, yo decía, no me conviene y me negué a eso. Pero llega Daniel y al principio evidentemente no me gustó. En el primer momento no me gustó, sin embargo, él me empieza a escribir. Nos conocimos en una boda y él me empieza a escribir por Messenger, recuerdo. Y era un poquito intenso, ¿verdad? Buscaba la manera de llamar mi atención, sin embargo yo no estaba pendiente porque decía, estuve como un momento en el que yo estaba atea a los hombres, como comenté. O sea, yo no quería darme la oportunidad de conocer, era una niña. O sea, no tenía en mis planes estar con alguien o iniciar un noviazgo porque yo tenía en mente que el noviazgo iba a ser una preparación al matrimonio y desde pequeña tener un noviazgo tan pequeño iba a durar toda la vida, lo dudaba. Yo no quería estar de novio en novio, yo quería que el novio la persona que Dios tuviese preparada para mí fuese mi único novio y
y hasta el matrimonio. Y fue cuando conocí a Daniel, estuvo bastante tiempo escribiéndome, pero hubo un momento en el que yo dije, oye, este chico se ve muy amable, muy cariñoso, voy a conocerlo más, voy a darme la oportunidad de conocerlo más. Y fue cuando le hice 3 preguntas básicas. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Rezas el rosario? Sí. ¿Vas a misa los domingos? Sí. Yo dije, wow, este es el chico. Y aunque era joven, debo decir que éramos muy pequeños, yo dije, esta es una oportunidad, capaz esta es la persona que el Señor quiere en mi camino, y si yo lo dejo ir, se va a perder en el mundo. Y ahí fue cuando decidí tomar esa decisión de darme la oportunidad. Estuvimos como un año entero escribiéndonos, puro por mensaje. Nuestro noviazgo o nuestra amistad fue siempre digital. No podíamos vernos porque éramos muy pequeños. Él vivía en Caracas, yo en Maracay, para los que conocen de Venezuela, 1 hora y media más o menos. Hasta que nos vimos, ¿sí? Y decidimos tomar la decisión de empezar este noviazgo. Ella no contó algo clave. Ella cree que se enamoró así de la nada, sino que surgió algo que mi hermanito tuvo una fractura de sus manitos. Yo le escribía mucho a ella, es verdad. Ella no me prestaba mucha atención, no me paraba. Pero yo venía de ese viaje de la playa y yo de chamito era más catire. Esto es algo superficial, pero es cómico, pero así sucedió realmente. Y ella, pues evidentemente, hablamos un poquito más. Ella se acercó hasta Caracas, le pidió a sus papás para ir. Y cuando me vio, yo estaba súper catire, entonces fue ahí cuando ella surgió ese flechazo que ella se enamoró de mí. Es verdad. ¿Ves? Lo reconozco. Sí, exactamente. Nos empezamos como que a conocer por mensaje, pero desde ese momento que lo vi, surgió como ese clic y yo dije, oye, este chamito es bien simpático, o sea, sí me atrajo físicamente. O sea, exacto, volví más catire, estaba más morenito y le gustó. O sea, no fue como que, ay, me enamoré de ti porque tú rezas el rosario. No, claro, obviamente hubo una atracción física primero, Claro. pero oye, cuando supe que creías en Dios, que ibas a misa, que tu familia era católica, eso fue como un clic más, un punto más a favor. Exacto, ya como que entendieron todo. Bueno, ahí teníamos, ¿qué? ¿13, 14 años? 14. Sí. Va por ahí, va por ahí. Bueno, ahí fue como yo le hablo claro, mira, háblame claro, tenemos tiempo hablando, ¿te gusto o no te gusto? Así mismo le dije, me dijo, bueno, sí, me parece bonito. Y yo, bueno, no me dijo que sí, no, mentira. Ahí empezamos a cuadrar ya más formalmente, éramos igual unos chamos. Y bueno, decidimos coincidir un día, me acuerdo que eran unos carnavales, ¿sí? Buena Semana Santa, sé que eran unos días festivos en Venezuela donde es como que, bueno, este es el momento para que tú vengas a Caracas, se vino en taxi, con su mami, me acuerdo, con tu hermana, y nuestros padres se conocen, entonces fue como que eso fue más llevadero, se hizo más fácil porque éramos muy chamos. Y bueno, fue ahí cuando yo, pues, como decimos los chamos, le pedí el empate. Entonces ahí empezó nuestro noviazgo, evidentemente al principio fue muy complicado, nos veíamos una vez al mes, si acaso. Sufríamos mucho, cada vez que nos veíamos era como que miércoles ya de esperar otra vez 4 semanas, fue muy rudo. Bueno, típico, los chamos del colegio, no, pero es que ese noviazgo no va a servir, es mentira que tú vas a durar tanto tiempo con ella te puede estar engañando, me imagino que no sé si te lo habrán dicho a ti. Sí, claro. Amor de lejos. Terminen ustedes. Entonces, yo estaba muy enamorado de ella, o sea, podrán haber otras chamas bonitas, era María Elisa, yo estaba, porque claro, yo me enamoré a primera vista, ella no lo contó, ella obviamente no se enamoró a primera vista, pero yo sí dije, esta chama es hermosa, pues, esta chama es ella. Y yo no tenía ojos para, de verdad, otras mujeres, o sea, lo mío era ella, y me acuerdo que habían chamos como que no vale, pero mira esta chama y tal, pero no sé, no, de verdad nunca caí así, le presté atención a eso. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a tener 1 año de novio, 2 años de novio, empezamos a crecer, 15, 16, 17 años. Llegó un momento en mi vida que yo me puse un poco rebelde, fue ahí cuando yo empecé a jugar fútbol y ya como que mi atención no era tanto ella, sino era más el fútbol. Lo mío era mi sueño de ser futbolista, quiero ser futbolista, voy a jugar fútbol, me fui a Europa. Y a ella ya pasó como un segundo plano. Yo me volví un momento en mi vida muy egoísta.
yo estaba pensando solo en mí. Ella muchas veces me preguntaba, Daniel, ¿el fútbol o yo? Típica mujer, porque hacen esas preguntas. ¿El fútbol o yo? Entonces fue como que... No, porque yo sí me tomé en serio que el noviazgo era algo serio y yo estaba enfocada a lo que yo quería, sino que era el noviazgo que perdurara. Yo le prestaba toda mi atención, yo me preparaba cada día, o sea, yo decía, tengo que ser mejor en esto, tengo que hacer esto. Él me decía, mira, hay cosas que choco contigo, yo no, tengo que mejorar, porque yo decía, esto tiene que crecer. Por algo el Señor lo puso en mi camino. Entonces yo sí estaba mentalizada en eso, yo abandoné sueños. Como no, solo nos podíamos ver los fines de semana. Y él era tan cegado con su fútbol y él tenía juegos de fútbol los fines de semana. Yo abandoné mi sueño de practicar la música, de estudiar el canto, de abandonar X cantidad de actividades por el hecho de los fines de semana estar libre para verlo. Entonces ahí fue cuando también empezó nuestros conflictos. Primero también la lucha de la distancia, era muy difícil. Él tenía eventos, cosas, o yo, y no podíamos estar presentes, cumpleaños, y a veces era muy difícil. Y eso obviamente fue momentos de dolor, de tristeza para nosotros. Y uno de esos también era el tema de su fútbol. Evidentemente él estaba cegado en eso y yo igual le apoyaba y estaba libre los fines de semana para poder apoyarle. Pero ahí fue cuando también yo decía, bueno, ¿es el fútbol o yo? ¿Te estás tomando en serio esto o no? Sí. Bueno, claro, ella está buscando ese hombre católico, ese santo men, pero, o sea, si me preguntan de verdad, yo no sé por qué ella me estaba preguntando, yo no pretendía echarme flores porque yo no es que era un católico full coherente o practicante, porque era un chamo. O sea, ella me preguntaba y yo sinceramente le respondía así, pero no es que era algo que, yo me vivía así mi fe. No, realmente no, pero dentro de tanta multitud que no va a misa y que reza el rosario, digo, wow, o sea, sí, tengo que pescarlo. Claro, entonces, obviamente cuando fui creciendo, 17, 18 años, ya la fe se empezó a enfriar más. Ya no era ese hombre tan practicante. Claro, seguía yendo a misa los domingos o algo, pero no era ese hombre coherente en la fe. Sí, él realmente tuvo como esa etapa de adolescencia, como les comentamos, fuimos creciendo juntos, todas las etapas las fuimos creciendo juntos, entonces ese cambio drástico de adolescencia, él empezó a cambiar, obviamente eso me generó muchísimas inseguridades, yo estaba totalmente cegada y confiada en él, pero gracias a Dios, le doy gracias a Dios que él me mostró como esa parte en la que él empieza a cambiar, que en cierto modo me generó esa inseguridad, empezar los celos, esas discusiones, la distancia, que me ayudó como a entender que la confianza siempre tiene que estar en el Señor. Uno no puede poner toda su confianza y su atención en una persona porque somos humanos, tarde o temprano alguien te puede traicionar, pero el Señor nunca te va a traicionar. Y ahí fue cuando también yo me aferré más al Señor. Él empieza a cambiar, empieza a entrar en esa sí, en el mundo confusiones adolescentes o presionarme. Mira, mis amigos me dicen que soy un tonto porque yo no me acuesto contigo o esto. Y empezó esa presión de, mira, mis amigos me dicen esto, mis amigos... Y entonces fue cuando yo dije, epa, pero yo quiero practicar la castidad. Yo quiero practicar la castidad porque eso es lo que el Señor nos invita. A mí me generó, o sea, a mí me surgió esa idea, siendo franca, yo no tenía mucho conocimiento, sí sabía que era el sexo era para el matrimonio y antes era malo, eso era lo que yo sabía de la iglesia. Y yo, bueno, si eso es lo que dice la iglesia, eso es. No tenía mucho conocimiento, pero ¿qué me impulsó realmente? Debo contar esta anécdota, y es que yo era súper fan de los Jonas Brothers. Y entonces yo vi que ellos hicieron como esa promesa con el anillo de la castidad y yo dije, wow, esto se puede hacer, esta promesa se puede hacer, yo quiero hacerla. Cuando yo se la comento a él, nuestro noviazgo empezó a problema tras problema tras problema. Porque él no lo entendía, ¿verdad? Y yo tampoco entendía lo que estaba planteando, pero yo sabía que yo quería guardarme el matrimonio porque eso es lo que el Señor le agrada y eso es lo que yo quería lograr. Él no me entendía y él me dice un día, tú me estás metiendo esta presión
y si esto va a ser así, si tú quieres practicar la castidad, yo prefiero terminar contigo. Realmente eso para mí me dolió muchísimo porque yo estaba como dando todo de mí. Yo decía, este es el hombre, este es el Señor, el hombre que puso el Señor en mi camino. Y cuando Él me dice eso, todo se vino abajo. Y obviamente yo dije, yo sé que el Señor tiene algo preparado. Y yo no lo voy a dejar ir así como así. Yo voy a seguir apostando por esto. Fui como testaruda en el sentido de yo voy a seguir acá en este camino con la oración. Y fueron momentos muy difíciles en los que estuve luchando yo sola, porque él no ponía de su parte y era como yo solita rezando. El rosario, Mamá María me ayudó muchísimo. Yo soy súper mariana. Y Yo también. como ese amor maternal de ella fue también un consuelo muy grande en mí. Cuando él me dice eso, yo le dije, epa, bueno, yo como me timbré y le dije, no hay por qué terminar, pero, oye, vamos a ser mayores de edad. O sea, somos pequeñitos, tengo 15, 16 años, vamos a postergarlo un poco. Y él, bueno, sí, vamos a ver y tal. Y ahí fue como que lo tuve manteniendo, pero era una lucha muy difícil por el tema de la presión social. La presión social influye muchísimo, yo estaba súper desacuerdo. Las amistades a veces influyen muchísimo. Si uno no está centrado, a veces te pueden descarrilar. Entonces, eso es lo que estaba pasando en nosotros. Y yo seguía con mi meta, esta va a ser mi meta, y estuve allí luchando con la oración. Nosotros también tuvimos ese punto de quiebre, que fue cuando él toma la decisión de irse del país. Y él me dice, no, yo voy a intentar hacerlo, yo voy a intentar irme a probar a ver. Y yo, pero si pasa, ¿qué? No podemos seguir, ya venimos luchando para vencer la distancia de las ciudades donde vivimos para ahora luchar por un país. Eso no es así. Y él me dice, no, yo voy a intentar y ya. En verdad, ese intentar y ya nos distanció muchísimo. Yo estaba súper herida, porque yo decía, yo he dado todo de mí y de tu parte no he visto eso. Pero él estaba cegado con ese sueño. Sin embargo, el Señor sabe cómo mover sus teclas y él ya tenía su rompecabezas armado. Eso fue como ese punto de quiebre entre nosotros, incluso cuando él me dice, mira, sí quedé. Cuando él me dice, sí quedé, creo que sí me voy a quedar. Yo nunca tuve el valor de decirle, terminamos, pero sí le dije, si tú te quedas, esto queda hasta acá. Fue bastante difícil, sin embargo, él no me había comentado que a último momento que había tomado la decisión de regresarse. Pero nosotros nos distanciamos en ese momento. Yo decía, no puedo creerlo. O sea, yo decía, este noviazgo era diferente al del mundo. Yo veía que todos terminaban y volvían, y en nosotros nunca pasó eso por años. Nunca terminamos, por más que peleábamos la distancia. Yo decía, no puede ser que me está pasando esto si yo tanto he quedado, tanto he estado aquí, Señor. Yo estaba confiando en tu promesa. Y bueno, nada. Tú regresas. Él empieza como a escribirme y veo que él viene como con otra perspectiva. Veo que hay algo en su mirada que cambió. Él me escribe, nos vimos varias veces como para ver si seguíamos intentándolo. Yo ya estaba enfocada. Yo en ese momento estaba terminando mi curso de confirmación. Ese tiempo que él estaba en Portugal, yo me estaba haciendo mi curso de confirmación, que eso para mí fue impresionante, cómo me abrió los ojos de la fe, esa riqueza que hay en nuestra iglesia. Yo ya estaba más y más enfocada que yo con el Señor para todas. Aunque Él no estuviese conmigo, yo tenía al Señor. Y ahí fue cuando Él regresa y veo como ese cambio. Mira, yo te pido perdón por esto. Vi como
que había algo allí que el Señor estaba preparando en él y en verdad vi ese cambio y dije, bueno, vamos a seguir, a seguir a ver qué pasa. Esa transición de la rebeldía a lo que ella comenta cuando empezó a ver ese cambio en mí, fue una transición que no fue un día para otro, pero tuve como mi conversión con el Señor individual. Yo llegué de ese viaje de Europa y era otra persona en términos de la fe, hablando de la fe. Ya estaba yendo más a misa, estaba entendiendo más lo que es vivir el amor de Dios. Y yo ya dije, me he dado cuenta las cosas malas que he hecho, cómo he pensado, lo egoísta que he sido y cuánto daño he hecho, más que todo a mi esposa, cuando éramos novios. Entonces empezamos como que a ir a misa juntos, empezamos ya a vivir la fe juntos. Antes era ella por su lado orando por mí, por los dos, y yo pues viviendo mi fe súper light, súper tranquilo, veía la misa los domingos cuando me provocaba, rezaba un Padre Nuestro antes de acostarme, pero nada que ver que la vivía. Cuando ella empezó a ver que realmente la estaba viviendo un poco más, cada vez más, cuando ella empezaba a ver que yo mismo voluntariamente me acercaba ya a la confesión, cuando hubo como ya esa voluntad de decirle a ella, ok, vamos a ahorita unir nuestras fuerzas, ya no eres tú la que estás intentando cargar con esto, sino que ya ahorita te quiero acompañar, pero ayúdame, porque no es fácil. Tú me sigues gustando, tú me sigues atrayendo, la tentación siempre va a estar, porque no va a desaparecer, pero quiero que me ayudes porque tú eres más fuerte que yo en esto. Yo puedo ser más fuerte que tú en otras cosas, pero en esto necesito que me ayudes, porque yo puedo poner de mi voluntad, puedo poner de mi oración, de la gracia del Señor, que es lo más importante, pero necesito que tú me ayudes con esto. Y así fue como que a lo largo de esa juventud empezamos ya voluntariamente, no por obligación, a vivir la castidad. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, ella comentaba al principio que ella quería la castidad y la castidad es muy difícil de entenderla, decir como que bueno, yo quiero hacer esto porque así Dios le gustan las cosas, pero no es que se trata de que esto le gusta a Dios y ya, se trata de entender lo que yo estoy haciendo porque yo lo estoy viviendo. Entonces, era entender que la castidad es ese amor del Señor y si yo amo a la persona es acercarla a Dios. Entonces, fue cuando yo entendí lo que significa la castidad, porque la castidad era, bueno, abstenerte a hacer esto, esto y aquello. Pero yo, ¿cómo hago esto si yo no siento algo que me impulse a hacerlo? Y ese impulso fue el conocer el amor de Dios. Y bueno, comentando un poco más de lo que él dice, el Señor ha sido ese protagonista fundamental, esa base que nos ha mantenido sólidos. Fue el que nos condujo hacia esa orilla, a este sacramento del matrimonio que ha sido como el regalo más grande que hemos podido tener. El noviazgo no se compara con el matrimonio, el noviazgo no se debe vivir como el matrimonio. Cada etapa es importante vivirla, como la amistad, el conocerse, el noviazgo y ahora el matrimonio. Y yo creo que claramente está que el hecho de tener al Señor como nuestra base, como nuestro todo, nos hemos dado cuenta que inclusive en el matrimonio, cuando nosotros nos apagamos un poquito con la oración, cuando ya no tenemos ese fervor constante, porque evidentemente es difícil ser constante en la vida, pero cuando perdemos un poquito esa disciplina, hemos visto también la diferencia como que, oye, ya no nos sentimos realmente llenos, al 100, no nos sentimos plenos. Entonces, sabemos constatar lo que es realmente vivir la espiritualidad, nuestra fe católica, al 100% a cuando no la vivimos. Hemos visto esa diferencia cuando realmente enfocamos, también desviamos un poco la mirada en cosas del mundo, en el trabajo, o le dedicamos, o cambiamos un poquito la prioridad de Dios y colocamos otras necesidades en nosotros. Hemos visto eso, entonces es cuando rápidamente, mira, vamos a tratar de no perder esto, vamos a tratar de pedirle la gracia al Señor, de seguir persistiendo, porque sabemos, no lo hacemos por obligación ni por un deber, sabemos que necesitamos esto, pero somos humanos, somos limitados y el Señor nos va a ayudar. Entonces es esa invitación que como parejas siempre van a haber historias, siempre van a haber heridas, pero siempre colocar al Señor y a nuestra Santísima Madre en el centro, que como matrimonio es pedirle siempre la intercesión a ella y a San José, porque van a haber tormentas, van a haber momentos difíciles, pero si el Señor está en el centro, yo creo que toda tormenta va a pasar y va a ser obviamente para su gloria.